Exposición número 3 del equipo número 3, el siglo XVII. Historia del último siglo de la Edad Moderna. El siglo XVII después de Cristo fue el séptimo siglo del segundo milenio en el calendario gregoriano. Comenzó el 1 de enero de 1601 y terminó el 31 de diciembre de 1700. El siglo es el último que forma parte completo de la Edad Moderna, el cual estuvo caracterizado por el movimiento artístico conocido como el Barroco. En Europa fue un periodo caracterizado por el auge de la monarquía absoluta, la intolerancia religiosa, la sociedad estamental, el estancamiento económico y el desarrollo de la racionalidad y la experimentación como métodos de conocimiento. Fue también un siglo violento marcado por guerras religiosas y políticas en gran parte del continente. El siglo estuvo fuertemente marcado por grandes crisis y transformaciones que lo convirtieron en una época de retroceso en Europa, ya que la evolución global de la economía y la población fue negativa y la producción agraria padeció sucesivas crisis. Esto causó una serie de grandes hambrunas que dieron pie a la aparición de epidemias y pestes, causas de una serie de guerras como la de los 30 años. De las crisis políticas que se presentaron en Europa, las principales fue la monarquía absoluta, desde la parte política y la guerra de los 30 años. Primero vamos a definir qué es una monarquía absoluta, que como ya lo había dicho antes, Europa fue un periodo caracterizado por el auge de la monarquía absoluta. En la monarquía absoluta no existe la división de poderes, ya que el monarca concentra en su persona todos los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En muchos casos también suele ser la máxima autoridad religiosa. Durante el siglo XVII, algunas monarquías autoritarias lograron incrementar su poder y convertirse en monarquías absolutas. La mayoría de los estados europeos dieron ese paso, aunque hubo otros como las Provincias Unidas, Inglaterra o Alemania, en las que no se instauró o bien fracasó en su intento. Francia fue el mejor ejemplo de monarquía absolutista. Representada por Luis XIV, también conocido como el Rey Sol. ¿Qué fue la Guerra de los 30 años? La Guerra de los 30 años fue una guerra político-religiosa que tuvo lugar en Europa Central y en la que participaron las principales potencias europeas de la primera mitad del siglo XVII. Esta se inició en 1618 y finalizó en 1648. Comenzó como un enfrentamiento de carácter religioso entre protestantes y católicos en el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, al extenderse arrastró al campo de batalla a las principales potencias europeas de la primera mitad del siglo XVII. De la religión, la mayoría del territorio europeo en esta época fue católico, destacando los reinos de España, Francia, Nápoles y Polonia. A estos se suman Irlanda, Bohemia, Austria, Hungría, Venecia y por supuesto los estados pontificios. Los seguidores de Lutero se asientan principalmente en el norte de Europa, ocupando buena parte de Alemania, Prusia y parte de los estados bálticos. Son también luteranos en el Reino de Suecia y el de Dinamarca y Noruega. Los partidarios de Calvino están menos extendidos, ocupan principalmente Suiza, los Países Bajos y Escocia, además de dos extensas regiones en Europa Central. El enfrentamiento entre el rey inglés y Enrique VIII y el Papa Clemente VII hace que Inglaterra se separe de la obediencia al Vaticano, dando origen a la religión anglicana. La paz de Yugoslavia hizo parte de la guerra político-religiosa. Se firmó en la Sala de la Paz del Ayuntamiento de Münster en la región histórica de Yugoslavia, con los cuales finalizó la guerra de los 30 años en Alemania y la guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. Por otra parte, la cultura europea fue identificada por el siglo de oro español, el cual fue un periodo histórico en el que florecieron las letras y el arte castellanas. En todas sus ramas coincidió con el auge político y militar del Imperio Español y de la dinastía española de los Habsburgo. El siglo de oro no se enmarca en fechas concretas, aunque generalmente se considera que duró más de un siglo, entre 1492 hasta 1691, en que España y Francia firmaron el Tratado de los Pirineos. El último gran escritor del siglo de oro, Pedro Calderón de la Barca, murió en 1681, año también considerado como fin del siglo de oro español. Sus artes se vieron reflejadas en la literatura, que se destacó en teatro, poesía y prosa, la filosofía, las artes plásticas en pintura y escultura, la música y la arquitectura. El arte barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte y que, partiendo desde diferentes contextos históricos, produjo obras en numerosos campos artísticos.
como la literatura, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la ópera, la danza y el teatro. En lo social se dio una fuerte crisis demográfica cuando se detiene el crecimiento de la población bruscamente debido al hombre, ya que las cosechas fueron muy malas, la guerra y enfermedades como la peste, el tifus y el cólera que desviaron tremendamente a la población. La sociedad estaba organizada por estamentos o estados, cada estamento tenía una función social, posición jurídica y características propias. En materia de educación, el siglo XVII se caracterizó por el analfabetismo casi total, tanto en hombres como mujeres, escuelas escasas, libros caros, por lo que la alfabetización se concentra en algunos miembros de la nobleza, el clero y alta burguesía. La Ilustración, también conocido como Edad de las Luces, fue una época histórica y un movimiento cultural, social, político y filosófico europeo, especialmente en Francia e Inglaterra, que se desarrolla desde finales del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa. Fue denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía y construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos económicos, políticos y sociales de la época. Los inventos del siglo XVII y los científicos del siglo XVII. Durante el siglo XVII, la economía europea y en especial la española vivieron una continua crisis económica agravada por las guerras de los 30 años, especialmente las epidemias y las malas cosechas. Este periodo vio también la aparición de nuevas formas industriales y el auge de nuevas potencias comerciales, Francia, Inglaterra y Holanda, que arrebataron a España y Portugal la preeminencia en las grandes rutas comerciales. Crisis de la economía. En la agricultura se dio por la producción agrícola disminuyó y el endeudamiento campesino. En la industria, la artesanía y la artesanía por el estricto control de los gremios y la inestabilidad e inseguridad provocada por el comercio, por la guerra. El continente de Asia. Asia entre los siglos XVII y XVIII estaba compuesta por multitud de culturas con un desarrollo muchas veces comparable al de los estados europeos. En el continente se habían formado algunos grandes imperios y además reinaban importantes dinastías en varios países. Mientras que los estados europeos desarrollaban regímenes y expandían sus intereses comerciales, en Asia desarrollaron enormes imperios. Los dos imperios más importantes durante esos siglos eran el mongol de la India, que llegó a dominar un amplio territorio en el subcontinente indio. Por otra parte, destacó el Imperio Otomano. A pesar de que parte de sus dominios se encontraban en Europa, este último pasó por un periodo de debilidad durante el siglo XVII, aunque se recuperó en el siguiente. El Imperio Mongol Occidental es formación político-territorial constituida por miembros de la etnia mongol de los húngares, también conocidos como mongoles occidentales, oitares o calmucos, originaria de la región montañosa de Hungaria, que en el siglo XVII alcanzó una notable expansión territorial hasta rivalizar con China por la hegemonía sobre Asia Central. El principal mongol Babur invadió y fundó el imperio del Gran Mongol, luego de largas luchas contra la resistencia hinduista. Akbar, monarca mongol, logró conquistar gran parte de la península indostánica, asegurando su poder. La intervención británica, el fortalecimiento de la Confederación Maratha dirigida por príncipes hinduistas agotaron el estado mongol. Por eso en el año 17 solo se tenía un dominio simbólico en la India. El último mongol, Aurangzeb. El mundo islámico, otomanos y persas. Los otomanos llegaron a conocer entre los siglos
XVI y XVII la península balcánica, Oriente Medio y el norte de África. Durante el gobierno de Solimán II, el imperio alcanzó su grandeza y amenazó a los cristianos europeos. Al saber esto, se formó la Liga Santa. Esta alianza derrotó los barcos otomanos en la batalla de Lepanto, lo que detuvo su avance. Otro gran estado islámico fue el imperio safávida en Persia. Características del imperio otomano. Su origen se nació de la decadencia del imperio selyúcida. Su máximo esplendor surgió durante los siglos XVI y XVII, donde conquistaron grandes territorios. El idioma oficial del imperio era el turco, pero en su población se hablaban otros idiomas como persa y árabe. Su moneda oficial era el atse, kurus y lira. La economía se caracterizó principalmente por la agricultura, la ganadería y la pesca. Esto le era suficiente para autoabastecerse. La religión oficial fue el Islam, pero eran tolerantes frente a otras religiones como el catolicismo y el judaísmo. En la política tenían un gobierno monárquico y fue un estado dirigido por la dinastía Osmani. En la economía, en el imperio turco otomano estaba garantizado por la prosperidad económica. Todos los años los turcos organizaban caravanas a la Meca, desde donde transportaban especies indias, seda, piedras preciosas y perlas de Persia. Hasta el 1453 el imperio fue el principal proveedor de Occidente de productos procesados y materias primas como maderas, especias, alquitrán, frutas, seda, alfombras, vajilla de cobre y algodón. Junto con el comercio, la agricultura, la ganadería y la pesca fueron muy importantes. En la política, el Estado otomano era considerado multiétnico. Estaba formado por armenios, griegos, rumanos, turcos, serbios, búlgaros y árabes. El turco era la lengua oficial y el árabe era usado en ceremonias y textos religiosos. La religión es un punto importante para tener comprensión de la diversidad del imperio, por ser formado por diferentes etnias. Varios grupos religiosos conviven de forma respetuosa: cristiana, católica y ortodoxa, musulmanes sunitas y chiitas, judíos, entre otros. Aunque el Islam era la religión oficial, esas otras eran vivas y parte importante de la vida e intensidad de cada uno de los grupos que formaban el imperio. La China imperial. Entre el siglo XVI y XVII, China estuvo dominada por las dinastías imperiales, los Ming y los Qing. Algunos historiadores describen a los Ming como una de las mayores eras de gobierno disciplinado y estabilidad social de la historia humana. Fue la última dinastía en China gobernada por la etnia Han, aunque Pekín, la capital Ming, cayó en 1644 en una rebelión liderada por Li Shichen, quien estableció la dinastía Shun, que fue rápidamente sustituida por la dinastía Qing. De origen manchú, sobrevivieron hasta el 1662 algunos regímenes leales al trono Ming, conocidos comúnmente como dinastía de los Ming del Sur. En la primera mitad del siglo XVII, las hambrunas fueron comunes en el norte de China debido a un inusual clima seco y frío que acortó los periodos de cultivo. Esto fue debido a un suceso ecológico conocido como la Pequeña Edad del Hielo. El hambre, junto al incremento de los impuestos, las numerosas deserciones en el ejército, un sistema sanitario en declive, las catástrofes naturales como las inundaciones, debido a la incapacidad de los gobernantes de gestionar la irrigación y las crecidas de los ríos, causaron numerosas pérdidas de población y de orden social. El gobierno central carecía de medios y no podía hacer gran cosa para mitigar los efectos de las calamidades. Para agravar aún más la situación, una epidemia se extendió por China de Zhejiang a Henan, matando a un gran número de personas. La economía Ming fue una época de crecimiento económico y esplendor cultural en el que se produjeron los primeros contactos comerciales entre China y las potencias occidentales. La dinastía Ming. El emperador Yongle hizo grandes obras como el aumento de la Gran Muralla para defensa de ataques mongoles. Sin embargo, entre el 1627 y 1644, grandes alborotos de los campesinos echaron a la dinastía. El último emperador se suicidó y la nobleza apeló al pueblo nómada de manchúes para exigir el orden. Fundaron una nueva dinastía, la Qing. Los soberanos acomodaron al sistema chino y fundó una organización y económico que dio una era de prosperidad en el siglo XVII. La dinastía Qing al principio prosperó bajo los Qing. El imperio se extendió y el comercio aumentó considerablemente.
Fue gobernada por tres grandes emperadores. China se convirtió en el estado más rico y poderoso del mundo. El comercio aumentó, la venta de productos y bienes y armas de fuego chinos en Asia Central despertó el interés de los europeos, que fundaron relación comercial con los chinos en algunos puertos del sur de Asia. El año siguiente, sus relaciones con